buenas tardes, me presento. Mi nombre es Julián Barajas. En este momento nos encontramos cursando la educación media integral del Colegio Quileo Parra, graduándose con nuestro proyecto de seguimiento a la comunidad muisca y su cultura ancestral. Eh, Empezamos con una introducción. ¿Podrías presentarte y contarnos un poco sobre tu rol en la comunidad muisca de Suba? Shoa, Shehika Ivania Yahweh, Nenga Shesuahue, Shehuexika Jorge Niviallo, Nenga Caca María Villamizar, Shepaba Francisco Mendoza, Nenga Guaya Ercilia Niviallo. Mi nombre es Iván Niviallo, soy del pueblo Muisca, hijo de Ercilia y de Francisco, nieto de Jorge y de María. Bueno, pues en una primera parte estuve desde los 14, 15 años en la recomposición del Consejo de Jóvenes. El Consejo de Jóvenes estuvo desde el año más o menos 92, 93 hasta el año 2000. De ahí hubo por un proceso que ahorita les cuento que pasó con el Cabildo, cayó en recaída durante 4 años y en el 2005 los pelados, los jóvenes que estamos de 15 años, volvimos a retomar el Consejo de Jóvenes. Ahí estuve más o menos, fueron unos 10, 12 años continuos trabajando en procesos desde el Consejo de Jóvenes. Empezamos a trabajar con temas de cultura, recuperación de la lengua, recuperación de las imágenes propias, apellidos, historia tradicional, memorias, audios. Y eso me permitió con el tiempo que la comunidad en el 2010 me permitiera ser alguacil. Después pasé a ser alcalde, alcalde mayor, vicegobernador y gobernador durante 5 años. Estuve desde el año 2017 hasta el 2021 como gobernador y fueron en total 22 años de liderazgo que ofrecí de mi vida hasta el proceso de la comunidad. Ahorita que salí del año 2021, pues es la primera vez que retomo como mi vida, mis estudios. Ahorita tengo mi segundo bebé, mi primera bebé apenas tiene 1 añito, entonces estoy como formando mi familia. Pues he estado ahorita un poco ausente del cabildo y sus dinámicas, pero pues seguir siendo muisca desde mi hogar, desde mi familia, desde mi casa. Entonces ha sido como un poco, y de ahí pues no, pues parte de los ejercicios que ustedes encontrarán en el Cabildo fue el resultado de lo que trabajamos los jóvenes, trabajos de fotografía, el proceso de recuperación de la lengua, la recuperación del santuario, fue un ejercicio que nace con nosotros. Hay un montón de líneas que podemos trabajar y los reconocimientos territoriales. Nosotros comenzamos, es que nuestros mayores creo que nos empiezan a llevar, pero no hay una visión de defensa política del territorio, pero sí como una defensa cultural, como una forma de vivir. O sea, mi primera vez que yo conozco un curí fue de la mano de la abuela Blanca, que yo tenía 9 años, manejaba cámaras justamente, y ella me pidió que la acompañara al humedal a hacer un mini documental. Entonces eso, acompañar a la abuela, comenzar a ver los curís, ver una historia diferente, acompañar a mi abuelo. Mi conexión con la comunidad es mi abuelo. Yo soy Mendoza Niviallo, pero el Niviallo es por mi abuelito Jorge Niviallo. Mi abuelo fue muy entregado con la comunidad, él hizo parte del consejo de mayores e incluso él y la abuela Rosa fueron los primeros abuelos que entregaron un bastón de mando a una autoridad. Entonces, cuando fui gobernador, pues para mí fue muy simbólico poder recibir ese bastón que alguna vez mi abuelo entregó a la primera gobernadora mujer, y pues también como un poco, no sé, emocional, porque pues mi abuelo murió ya hace 24 años y pues siento que él hubiera sido muy orgulloso de haberme visto como su nieto, como gobernador, sí, como llevando lo que él me enseñó, lo que él nos mostró. Yo creo que hubiera sido muy feliz. De todas maneras, todo el ejercicio que hicimos con la gobernación, cuando cerré mi gobernación lo mencioné, era un aporte no mío, sino de mi familia, de los Niviallo. Sí, los Niviallo dándole un aporte a la comunidad muisca, que es lo que creo, todas las familias de una u otra manera deberíamos tener un compromiso de una vez en la vida, prestar ese servicio de trabajar por la gente y para la gente, no pensando en la plata, no pensando en el poder, sino en la cultura, fortalecer lo familiar, lo territorial, los procesos de vida. Creo que hasta ahí. Ok. Bueno, acabas algo muy interesante que es tu familia, tu comunidad. Entonces surge una pregunta que es: ¿qué es ser muisca hoy en día? Uf, y es muy buena pregunta. Yo creo que porque es que ahí se me salen muchas cosas, mi experiencia personal, pero también mi experiencia como profesional, como sociólogo. Y es que la identidad no es una cosa fija. O sea, la identidad no es una cosa cerrada, la identidad son relaciones. Uno es lo que habita. Miren, por ejemplo, mi hermana es chichera. Y normalmente algo que pasa es que la gente, o sea, la gente no entiende que el proceso de la chicha no es la bebida en sí, es toda la memoria detrás de la producción de la chicha. Ese es el conocimiento. Entonces uno viene acá al Chorre que veo y sí, tú puedes comprar chicha acá arriba de colores y la vaina, pero es que no tiene sentido ir y comprar una harina y fabricarla, estás perdiendo un proceso de memoria.
Porque ¿a qué me refiero? ¿Qué es la chicha? La chicha primero se da en un contexto ceremonial, ritual. La chicha no es para estar consumiendo todo el tiempo en cualquier momento. Debe tener situaciones de ceremonia. Lo segundo es que para tomar chicha, ¿yo qué necesito? Semilla, tierra y tiempo. Para tomar cerveza, ¿yo qué necesito? Plata. Plata. Y eso empieza a cambiar muchas de las cosas. Y en esa punta, eso está respondiendo a qué es ser muisca. Porque es que ser muisca está ligado al hacer, al oficio, a la producción. ¿Sí? ¿De qué me sirve tener un apellido? ¿De qué me sirve tener unos rasgos si no sé mi lengua? Si no sé mi territorio, si no conozco a los abuelos, si no conozco la historia, si no sé hacer tejido, si no sé hacer chicha. ¿Eso es ser muisca? Sí, por ejemplo, miren mi tono. Sí, soy de tono de piel blanca como mi papá, mono, como mi abuela por el lado de mi papá. Y claro, todo el mundo entonces entra en el choque como, pero entonces tú no eres indígena. Sí, como, ¿y por qué no soy indígena? No, porque es que tú no luces así. Listo, entiendo. Pero también vamos a otro lado donde vemos muchos de los pelados jóvenes con todos los rasgos y ¿eso le asegura ser indígena? No. Entonces, tomo el ejemplo contrario. Yo con esta cara, entonces, ya como soy así, yo ya soy gringo o ya soy alemán. Entonces ya puedo ir y, venga, deme la visa. ¿Usted tiene familia estadounidense? No. ¿Usted sabe hablar inglés? No. ¿Usted conoce la cultura norteamericana? No. Pues usted no es gringo, así sea mono, usted no es un gringo. Lo mismo pasa acá. Puede que tengas los rasgos, puedes que tengas el apellido, pero ¿sabes la historia de tu comunidad? ¿Sabes la historia de tu abuelo, de tu terreno, de tu tierra? ¿Conoces? No. Pues, ¿qué eres entonces? Y esa es una discusión que estamos teniendo a profundidad, porque durante mucho tiempo se ha entendido que ser indígena es o tener unos rasgos, o no tener acceso a la tecnología, o siendo como incivilizado y atrasado entre comillas, o estar dentro de un censo. Sí, y es loco porque al final quien me reconoce como indígena no es el Estado, no me importa el Estado, es mi familia. Si yo soy indígena es porque mi abuelo, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis hermanos, mis primos, por lo menos de un lado de mi familia es indígena, porque hay una memoria territorial, porque hay toda una tradición ahí. Pero lo digo porque es que ahorita está pasando en los últimos 30 años, empezó a pasar un proceso que se llaman, nosotros le decimos neomuiscas. Entiendo, y para mí son gente huérfana, huérfana de comunidad. La ciudad ha creado unos procesos muy locos porque la ciudad, piensa en una cosa, antiguamente uno vivía a 5 y 10 minutos de alguien cercano. O sea, es decir, yo tengo mi casita y hasta dentro de 5 minutos caminando es donde llega otra persona. Antiguamente la gente vivía separada, pero más conectada. Se compartían alimentos, comidas, estaban pendientes uno de los otros, se apoyaban. Hoy en día, literalmente, vivimos uno al lado del otro y no sabemos qué le pasa al otro. Vivimos en edificios de 300 personas y nadie sabe nada. Nadie se conoce con el otro. Piensen lo que pasó en la pandemia. En la pandemia llegó todo este miércolero y para mí era bonito también ver el tema de las pañoletas rojas. O sea, la gente diciendo, ayúdenme, o sea, yo estoy acá. ¿Sí? Imagínate, tú poder comer y a 30 centímetros hay otra persona aguantando hambre. Entonces, ser muisca también tiene que ver con un componente no solamente del territorio, sino de cómo me relaciono con el resto de familias y personas. Eso es sumamente fundamental porque un muisca solo no existe. Yo existo porque existe mi familia, porque existe una historia en el territorio, porque existe una comunidad, por eso yo existo. Yo vengo de 2 seres, papá, mamá y de 4 abuelos. Entonces no soy solo. Entonces también lo que lo digo es porque mucho del proceso de los neomuiscas o las personas que se autorreconocen como muiscas o se perciben, normalmente son personas que están en crisis de identidad. Y muchos, lo entiendo, todos hemos estado en un momento en crisis de identidad, buscando nuestras raíces, tratando de aferrarnos en algo porque todo el mundo nos dice lo que no somos. No eres esto, no puedes esto, no. Necesitamos aferrarnos a algo. Entonces he visto en muchos de los pelados o de los procesos neomuiscas una necesidad de construir comunidad, una necesidad de tener una raíz, un origen y una necesidad de sentirse de algo. Ahora volviendo a nosotros, creo que ese es uno de los choques más grandes. Porque dentro de nosotros muchos de los pelados, si somos honestos, hoy la mayoría de los jóvenes muiscas no andan con traje tradicional, no están hablando la lengua, no están en el cabildo, son ñeros. De hecho mamamos gallo porque nosotros decimos que somos ñerindios. Hay una mezcla ahí interesante. Yo cuando estaba gobernador se lo decía a los jóvenes, ¿cuántos ñeros, ojimonos, ojiverdes, monos conocen? Yo conozco 2 en toda mi vida. Del resto, todos son morenos. Todos son morenos. ¿Sí? Y yo le decía a los pelados, ¿y cuántos presidentes de Colombia ustedes conocen que sean morenos? Marica, ahí no les está diciendo algo. O sea, no les está diciendo algo que nuestra identidad, nuestra piel. Porque ¿de dónde nace el oñero? ¿Qué es el oñero? ¿Quién define el oñero? Mis primos son ñeros, jurado. O
sea, ñero, ñero, del violín, cachucha y todo. Y un día yo le decía a mi primo, ¿usted es ñero? Y él me decía, no, yo no soy ñero. Él tenía su propia versión de qué es ser ñero, ¿sí? Y era muy interesante. Lo digo porque hoy en día yo siempre he utilizado esta frase: dejamos de ser hijos de la laguna y la montaña para pasar a hijos de la cuadra y la calle. Hoy nuestra generación, mi generación, de nosotros para abajo, no, de nuestros papás no para abajo, crecimos ya no en la huerta, ya no en el santuario, ya no en el humedal, crecimos fue en la calle, en el barrio, en la cuadra, con otras lógicas. Y eso plantea las formas de ser muisca. ¿Sí? Hay cosas que nos ha roto de la tradición que ya no es ser muisca, pero también se están planteando nuevas formas de ser muisca, de cómo habitar el territorio. Y creo que eso me parece sumamente interesante, porque todos estamos pasando en ese proceso. Cierro esta parte diciendo que yo siento que el pueblo muisca nos pasó algo que ahora le está pasando al resto de pueblos, y es que nosotros hace 70 años nos llegó la urbanización, y detrás de la urbanización empezó a llegar lógicas re hijo de madres. O sea, piensen que lo primero que nos llegó a nosotros fue el alcohol, lo que les decía ahorita. Muchos de los cuchos, usted tiene chicha, prohibido, le rompo eso, usted no puede. Pero cerveza. Yo tengo publicidad, de hecho, si quieren búsquenlo, en el archivo histórico que tiene Google de periódicos digitalizados, búsquese en el tiempo, archivos de 1900, o sea, desde hace 120 años, y ustedes van a encontrar publicidad de Bavaria. Literalmente la publicidad de Bavaria era: dele Bavaria a los niños, un producto higiénico y para el obrero. No le dé cerveza, no le dé chicha que es para brutos. Dele cerveza, que la cerveza es para gente inteligente. Inteligente, se quedaron con tierras. Miren, cuando ustedes hablen con los abuelos de Suba, muchos les van a contar cómo antiguamente dejaron de trabajar la alfarería y la agricultura para empezar a hacer sembradíos de trigo. ¿Para qué? Para Bavaria. O muchas mujeres empezaron a trabajar como amas de casa de los hacendados. Empieza a cambiar la cultura. Les contaba el tema de la chicha y del chorre que veo, era porque lo que les decía, para poder elaborar la chicha primero hay que saber, hay que sembrar la semilla, hay que cuidar la mata. Cuando a los 6 meses usted tenga un muy buen maizal, tiene que seleccionar los maíces, guardar los mejores para semilla y para pagamento, y el resto ponerlos a secar. Después desgranar, después moler, después hacer la supia, meter la chicha y esperarse una semanita o un par de días para que el espíritu del viejote explote. Todo ese proceso, esa es la memoria de la chicha, eso es lo importante. No es el acto de tomarla ni de comprarla, sino la producción, la memoria, el momento histórico o la festividad cuando tiene que ser. Ese era el proceso. ¿Qué pasa cuando llega el licor? Cuando empieza a romperse el resguardo, cuando empiezan a llegar colonias, cuando llega gente de afuera, lo que les digo, la prohibición de la chicha. Pero entonces el tema es: no te permito que tú tengas el poder ni el conocimiento ni la tierra para producir tu propio trago a tus ritmos. Ahora te sumas a lo de nosotros. Te decía, antiguamente chicha se tomaba por ahí en junio o en diciembre, haciendo el trabajo de todo el año. Pues ahorita usted puede tomar en cualquier momento. O cerveza. ¿Quieres tomar cerveza? Hoy es lunes, si usted tiene plata, jarte. Es martes, jarte. Eso cambió la lógica de la vida terriblemente, terriblemente. Porque entonces nuestros abuelos empiezan con problemas de alcoholismo. La mayoría de las comunidades nos gusta jartar y tomar. Pero una cosa es uno durar 3 días jartando y después durar 6 meses de puta trabajando para volver a jartarse y festejar. Y otra cosa es estar cada fin de semana jartando. Eso cambia la lógica completamente de todo. O sea, de todo, de todo. Esa primera enfermedad llega con los abuelos, y cuando empieza a generarse la urbanización llega la segunda enfermedad, que ya son las drogas. Desde marihuana y otro tipo de sustancias que empiezan a llegar. ¿Qué pasa? De la generación de nuestros bisabuelos, cuando se rompe el resguardo ya viene una carga de violencia que se hereda con nuestros abuelos. Eso se empeora con el alcohol, la venta de tierras y con una transformación de la cultura. Eso se empeora. Entonces muchos de nuestros papás vienen en una línea ya con problemas de o alcoholismo o vienen con otras líneas. Por ejemplo, conozco muchos mayores de la comunidad que niegan su identidad, pero porque lo tienen asociado a eso, a lo malo, a lo sucio, a lo feo. Es que como mi papá era el borracho, es el indio, y allá el cabildo, las cosas, entonces la gente como no, yo indígena, no, porque tiene asociado como ese dolor familiar. De hecho, yo le hablaba mucho a la comunidad de la herida colonial. Nosotros tenemos herida colonial, o sea, una herida que está en la tierra, pero está en la identidad. Ustedes dirán, nacer mono en una comunidad india, ¿cómo me habrá ido? Re bien, porque la misma gente es muy cruel con ellos mismos. La gente no quiere que sus hijos sean morenos, quiere que sean blanquitos. La gente busca, aunque no lo diga, el blanqueamiento de sus hijos. Y me lo pillé porque yo, siendo blanco, mono y en ese espacio, no, la gente era muchas mujeres y muchas personas re amables conmigo.
no, y mira y el monito y el doctor y tal, y yo, pero yo no soy doctor, yo soy de acá, tal, tal, yo conozco a tal, ¿sí me lo que entender? Entonces yo decía, es muy loco porque me tocó ver eso, mucho señalamiento, racismo sobre primos familiares morenos, sobre esa visión. De hecho, una parte de mis primos en un tiempo negó el apellido Niviallo, porque lo asociaba a vergüenza, ¿sí? Lo asociaba a un montón de vergüenza. De hecho, yo empiezo a poner primero el nombre del apellido de mi mamá antes que el de mi papá, pues porque yo cargo con un dolor y es ver a mis abuelos, a mi abuelo y a mis tíos borrachos, y que en su rincón dijeran que los Niviallos simplemente éramos unos borrachos. O sea, ver ese desprecio desde personas que no eran de la comunidad u otras de la comunidad hacia mi abuelo y hacia mi familia me cargó mucho. Decir, o sea, no de malas, mi apellido primero y lo llevo adelante y si algún día saco algo adelante que sea mi apellido. Por eso les contaron el cabildo. El trabajo fue decir, no es el trabajo de Iván, es el trabajo de los Niviallo al cabildo. Ahora que les aporte los yo pasada, ahora que aporte los caviativa, ahora que me hacen como clanes y aportémonos entre todos. Entonces realmente empiezo a posicionar mi apellido más por una reivindicación de mi abuelo y de esa línea. Digo, tengo la cara de mi papá, pero la sangre de mi abuelo. Pues de malas voy a empezar a reivindicar por esa línea. Porque entonces, con todo eso te estoy respondiendo que ser muisca. Para una parte de la comunidad, hoy ser muisca es una vergüenza. ¿Sí? Y no se puede esconder, y no se puede tapar, porque es una realidad. Es como entonces a la persona que violan toca tapar de que me violaron para que no decir que no pasó nada. No, al contrario, hay que contar. Mierda, hay dolor, hay sufrimiento, me está pasando esto, hay una crisis interna. Y en nuestro pueblo le está pasando. Tratar de tapar el sol con un dedo es una mentira. Vivimos en Bogotá. Bogotá, la capital política del país. O sea, les boto un dato ahí sencillo. Todas las capitales del mundo son portuarias. Piensen en países, piensen en Brasil, piensen en Estados Unidos. Todas las capitales del mundo están al lado del mar. ¿Por qué Bogotá? ¿Por qué Bogotá es la capital? ¿Por qué no fue Cartagena o Barranquilla? Porque ahorita acaban de celebrarse los 500 años de Santa Marta y demás. ¿Por qué la capital de Colombia no fue Santa Marta, pero sí fue Bogotá? Porque acá está el poder espiritual de este territorio. Y sigue estando, pero también es muy loco. No es gratis que allá en la Casa de Nariño, en donde queda el corazón político de Colombia, a menos de 2 cuadras que estaba, el Bronx. Ahí hay un poder espiritual y unas cosas re locas que están jugando. Entonces yo siento que por eso continúan estos territorios ese poder y esa herencia. Como está ese poder en este territorio, a nosotros son los primeros que nos toca sufrir discriminación. Acá los españoletes se apropia lo indígena. Literalmente se lo apropió. Cuando uno habla con los bogotanos de que eso es un territorio indígena, como, no, indígenas por allá en el Putumayo, por allá en la Guajira, Sí. acá no hay. ¿Por qué se llama Bogotá? ¿Por qué se llama Suba? ¿Por qué se llama Bosa? ¿Por qué se llama Usaquén? Porque whisquismos. Esos whisquismos en inglés, no es en español. ¿De dónde sale eso? Pero no hay memoria. Esa es una herida colonial que no solamente carga el pueblo muisca, sino todos. La segunda parte yo creo que son los abuelos. Muchos de los abuelos traen una tradición de ser muisca, no del decir, no del papel, no del ministerio, sino del hacer. Yo siembro papa, yo tengo mis hortalizas, yo tengo mi aljibe, yo conozco en dónde viven los yopasá, conozco dónde viven los niviallo, yo sé por dónde sale el sol, por dónde se oculta, yo sé en dónde es buena tierra para sembrar. Eso es ser muisca. Y los abuelos son muiscas en ese sentido. Pero si tú le preguntas a los abuelos, ¿usted cree en Chiminigagua? ¿Qué es eso? Yo no sé. ¿Usted cree en Bachué? No, yo no sé. Ah, pero que los abuelos hacen que creen que dentro del aljibe de agua hay una serpiente, que si uno corta la serpiente seca el agua, lo creen. Que ellos creen que dentro de las montañas hay cadenas de oro que sostienen la montaña, lo creen. Que dentro de las lagunas hay serpientes que conectan lo seco con lo mojado, o patos de oro, lo creen. Entonces está ahí, pero nosotros ya no. Y yo siento que el tercer grupo ya somos nosotros. Los hijos o los nietos de este proceso de lo muisca campesino, rural, territorial, que ya empezamos a crecer en lo urbano. Entonces somos indios contemporáneos, somos indígenas contemporáneos y eso nos pone en otras dimensiones. Yo crecí literalmente en Suba Rincón, yo ya no crecí en un resguardo, no crecí metido en la selva, crecí en Suba Rincón viendo a mi abuelo con vacas, aún viendo sembraditos, pero viendo cómo en menos de 10 años pasaba la autopista, cómo tumbaban las casas, cómo la casita tradicional de Bareque la tumbaban y ahora aparecían casas gigantes. A mí pues, ya me tocó vivir esa transición. Entonces a mí ya me toca hacer el muisca en donde yo ya no cultivo, pero quiero recuperar la siembra. En donde yo ya no tengo la lengua ni los muisquismos, pero quiero volverlas parte de mi identidad. En donde incluso piensen esto, mi hija. Mi hija vuelve a tener un nombre tradicional del pueblo muisca, Siegüí, un nombre que hace 200 años no se ponía. Entonces volver a traer la lengua es todo un ejercicio de camino, de reconstrucción. Entonces siento que esa última parte en la que yo ya me siento más metido
estamos todavía en esa búsqueda de qué es ser muisca hoy, de qué es ser gente. Y con eso cierro. Para mí, muisca significa gente. Hay que aprender a ser gente. Ya aprendimos a ser individuos, ya la ciudad nos enseñó, hay que aprender a ser gente. Gente, y por eso nos relacionamos. Gente con el otro, con las personas. Y ahí es donde veo que los muiscas o los neomuiscas que están buscando una comunidad, ese es su sentimiento. Son huérfanos de comunidad. Ellos quieren ser gente, tener comunidad, son personas. Y en ese lado comprendo, entiendo y hasta acompaño. Porque no creo que la gente tenga que volverse muisca, pero sí quiero que la gente tenga que volverse gente. Mira que hablando un poco de esto de los neomuiscas y de los indígenas contemporáneos, tocaste un tema que precisamente te vamos a preguntar, que es ¿cómo has visto que ha cambiado, cómo en sí ha cambiado la comunidad muisca a lo largo del tiempo? Mucho, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y especialmente estos últimos años ha cambiado aún más. Lo que les decía, la práctica de la identidad del pueblo muisca se pudo sostener durante 500 años a pesar de la llegada de los españoletes y toda la violencia interna que ocurre en el pueblo muisca, porque había tierra y porque los oficios tradicionales seguían. ¿Sí? Hasta hace 50, 60 años cambió la cosa, cambió. O sea, hasta mi mamá alcanzó hasta los 20 años, dependía de la comida que ella sembrara y que ella trabajara. Pero yo ya no. Yo nunca he tenido que trabajar la tierra para yo poder comer, depender. O sea, he trabajado la tierra por gusto. No porque, puta, si no trabajo me voy a morir de hambre. A mí ya no me tocó esa generación. Y eso cambió un montón el sentido de la relación, como yo me relaciono con la comida, con el espacio, con el trabajo. Entonces nosotros ya no somos los muiscas que madrugamos a las 3 de la mañana para estar durmiendo a las 7 de la noche. No, sí, ni tampoco cambiamos entonces el de solo tomar ahora chicha. Ahora la gente toma ron, toma whisky, toma un montón de cosas. El relacionamiento cotidiano. El relacionamiento cotidiano cambió un montón. Ya nosotros no nos reunimos alrededor del fogón, la abuela, la cocina, sino ahora alrededor del televisor. ¿Sí? Hay muchas prácticas de la ciudad. Yo me atrevo a decir que el 80% de las prácticas de la ciudad son las de nosotros. O sea, es imposible ya negarlo. Hay que coger taxi, hay que moverse, hay que salir. De hecho, cuando estuve gobernador, uno de mis dolores y de mis críticas más grandes era que dos cosas. La primera es que el pueblo muisca no se acabó por sus oficios y nosotros mismos nos pusimos fecha de caducidad. En los estatutos de nuestra comunidad pusimos que a la cuarta generación que no se herede los apellidos se deja de ser muisca. Y era lo que yo decía, 500 años y no nos derrotaron y nosotros sí nos vamos a poner la sentencia. No, ¿qué es esta locura? Ahora viene lo segundo. ¿Qué está haciendo el pueblo muisca para recuperar o para mantener los apellidos si esa es su identidad? ¿Qué está haciendo? Pero en mi caso personal, me tocó darme una pelea personal para que mi hija heredara el Niviallo y no el Mendoza, porque yo soy Mendoza Niviallo. Entonces Occidente dice que mi hija debería heredar el nombre del papá, ¿sí? No de la mamá. Mi hija quedó Maitukuyay Siewi, su nombre, Hakanamijoy Niviallo. O sea, puse primero el nombre de la mamá, de la línea materna, y puse mi línea materna también. Entonces es una reivindicación no solamente política, sino espiritual. Cuando esta niña crezca, ella tendrá la decisión de decir si yo me llamo Siewi Niviallo, o soy Siewi Hakanamijoy, o soy Maito Hakanami, como tú quieras. Tienes un montón de posibilidades de llamarte. Porque cuando yo oí el nombre de mi hija, normalmente la gente dice, ¿y cómo le llamo? Ya tiene un montón de formas. Se puede llamar Sie, puede llamarse Maitu, puede llamarse Kuyay, puede llamarse Siewi, porque todos son nombres. Entonces me refiero a eso, a esa transformación. Entonces siento que con esta nueva línea nos está llevando a cambios. Me refería, perdóneme ahí, al tema de los nombres. Los nombres han cambiado, ya no tenemos los nombres tradicionales, pero hay una nueva generación de bebés y de niños que está viniendo con nombres, se le están poniendo nombres en lengua. Ya son varios, yo por lo menos de la comunidad ya conozco mínimo 16 niños, sí, que ya tienen nombre tradicional. Entonces eso es bonito porque va cambiando también. Lo otro son los rasgos, es inevitable. Es inevitable. Ustedes ven a mi hermana es morena, yo soy el monito. Mi sobrina morenita, mi otra sobrina blanquita. Entonces hay unos cambios ahí. De hecho, mi hija entonces es morena, pero mono, con el cabello mono. Entonces unas mezclas ahí. Pero siento que ha cambiado un montón de los rasgos. Y ha cambiado un montón los rasgos porque nosotros ya no nos casamos con la gente de la comunidad. Sí, nos empezamos a casar con gente afuera. El caso de mis rasgos es porque de la línea de mi abuelo fue díscolo y no se casó con alguien de la comunidad, sino se casó con una santanderiana. Y después mi mamá se casa con otro santanderiano. Entonces ahí es donde cambia ya un poco la cosa. Pero los hermanos de mi abuelo que se casaron con la misma comunidad, los chinos tienen unos rasgos re fuertes, fuertísimos. Pero me duele mucho que también son los que más vergüenza les da. Son los que más quieren verse monos, o cambiar la cosa, o negar como ese apellido.
He conocido gente de la comunidad que dice, ni yo es italiano. Ay, eso no es un rincón. Sí, la gente es muy... Pero eso muestra esa herida colonial. Entonces yo siento que sí, hoy el pueblo muisca ha cambiado muchísimo. Para bien o para mal, pero hemos cambiado. Yo creo que el llamado ahorita es eso, que nos planteamos en en una nueva realidad que significa ser muisca. En medio de la IA, en medio de la tecnología, de la electricidad, de la ciudad, de la urbanización, del cambio climático, que es ser muisca. Yo sigo replanteándome y por eso les contaba ahorita, aunque no esté en el cabildo, siento que estoy siendo más muisca que nunca porque estoy creando gente. A mis dos hijos, a mi hija, estoy formando gente y me estoy formando yo. Estoy aprendiendo un montón que nunca me había imaginado en ese proceso de formar, de criar, me estoy criando. Entonces siento que este es el momento en que más estoy siendo muisca porque es donde más lo estoy haciendo, siendo gente, produciéndome como gente. Ay. Vale. Ahí mencionabas algo de que ya con la abuela no es con el fogón, sino el televisor. Y entra una pregunta que es, ¿cuáles son las ceremonias más importantes en la comunidad y qué significado tienen? Listo, pues píllate, hay dos partes. La verdad, lo honesto de las últimas fiestas tradicionales llegaron como hasta 1904 y se acaban. Alguna abuela algunas me decía que antiguamente se le llamaban fiesta de matachines el 6 de enero y había un tema también de utilizar máscaras, juegos, subversiones, un montón de cosas. Pero según ellos eso se acaba en 1910-1920 porque cuando empiezan a llegar gente externa, terratenientes, personas fuera de la comunidad, la cosa empieza a desbordarse. Porque digamos habían como unos protocolos, unos rituales. Se los digo de esta manera, ese es el día de mamar gacho. Entonces uno podía decirle al cojo, hey, el dólar, ¿por qué? Porque sube y baja. Pero uno se burlaba, pero era ese día. Entonces ellos decían que ese día se podía permitir un montón de cosas, entrar a una panadería, robarme un pan y salir a correr. Pero porque era ese día de juego. Pero entonces muchos de la gente que no era de la comunidad, que no era indígena, que empezó a llegar, empezó a dar una oportunidad de aprovecharse ahí. Uy, me pongo la máscara y viola a tal persona, me robo tal cosa, aprovecho tal vaina. Y eso rompió un ciclo, rompe el ritual, rompe las cosas. La creación de nuevas personas empieza a crearse el concepto de campesino. O sea, si ustedes hubieran llegado hace unos 20, 30 años atrás, no se hablaba de ninguna fiesta tradicional, sino la fiesta del campesino en Subo, ni siquiera desde lo indígena. Nosotros los jóvenes, ya en el año 2005 o 2009, empezamos una apuesta a empezar a recuperar fiestas asociadas a los solsticios y los equinoccios. Literalmente fuimos 5 pelagatos. Era Wilmer, era Jorge, era Hessen yo pasada, era yo, ¿qué más? Bueno, y había un parchecito de jóvenes que nos acompañaban. Y literalmente los 21 de marzo, que hoy se celebra el Año Nuevo Muisca, éramos 5 pelados en el Mirador de los Nevados tocando guitarra, chupando brío y entre nosotros hablando. Pero era lindo porque la comunidad también salía y mijos, ¿quieren agua panelita? Uy, gracias, nos acompaña un ratico, sí, hágale. Ahí nos comenzó a acompañar la gobernadora Miriam, fue un esfuerzo gigante, pero poco a poco fue a aprender. Los jóvenes fueron los que aprendimos las fiestas que hoy llaman tradicionales, que no son tradicionales. Tienen menos de 10 años, 15 años, pero son muy valiosas porque volvimos a reconectar las fiestas en los espacios, ¿sí? En las fechas y en los momentos. Entonces en eso tratamos de construir celebración 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre, para conectarnos con los equinoccios y los solsticios. 21 de marzo, para ser sincero, en su momento yo comencé a posicionarlo como el Año Nuevo Muisca. A mí eso no me lo enseñó nadie, para ser muy honesto, a mí ni don Gonzalo ni nadie de la comunidad me dijo que será el Año Nuevo Muisca. Yo empecé a decir que era el Año Nuevo porque comencé a entender en mi cabeza que el día empieza cuando uno se despierta. ¿Sí? Yo me desperté a las 6, pues empezó el día a las 6. La tierra cuando se despierta, hacia más o menos en febrero o marzo. Tú en enero y en febrero tienes que dejar a la tierra descansar. ¿Sí? La aras y la mueves, pero no la siembras, la dejas descansar. ¿Y cuándo empieza el año? Pues cuando usted empieza a sembrar, marzo. En marzo, cuando usted empieza así a sembrar, a trabajar, a meterle la ficha, ahí es donde debería empezar el año nuevo, porque es el momento en que empieza el trabajo. ¿Sí? Ya dejaste descansar y empieza a trabajar. Entonces empezamos a mover. Eso ha cambiado un montón. Después nació, por ejemplo, el 21 de marzo la fiesta de las flores. La fiesta de las flores era una fiesta ancestral, pero lo que hoy nosotros hacemos ya es algo tan contemporáneo. Y se inventó hace más o menos unos 10 años el tema de la niña huitaca. Y fue una cosa también bien muy interesante, porque resulta que estamos en una de las fiestas y la gobernadora Claudia Yopazá le da como por tratar de hacer un reinado con las niñas, como hagamos un reinado de la princesa Muisca, la princesa Huitaca, tal y la cosa. Pues claro, las niñas se presentaron con la idea de que iban a ser reinas, al final ganó una niña, cuando ganó esta niña, las otras quedaron como, ay, pero yo por qué, y lloren. Claro, entonces los que estamos alrededor también quedamos como, no repitamos esto, o sea, como así que vamos a la reina Muisca, es la más bonita,
Oiga, no deberíamos pensar otra cosa diferente. ¿Sí? La reina Muisca debería ser más bien la que sepa mejor tejer, la que sepa mejor de la cultura, los apellidos, pensemos en otra huevonada. Entonces, esta primera familia que tuvo a Ixel, a la niña Huitaca, el siguiente año propuso hacer una cosa nueva. Entonces empezó a llamar a más niñas, hagamos un proceso de formación y hablemos. Ahí entra mi sobrina. Fue muy bonito porque mi sobrina el 21 de marzo se transforma en niña mujer. El 21 de marzo, cuando es la fiesta, les llega su menarquia, su primera luna, su primera sangre, ese día. Entonces, para Sofi, la llegada de su menarquia, de su sangre, de su luna, ya no es un símbolo de humillación, de pecado, de suciedad, sino es un símbolo de cultura, de acompañamiento. Ella tuvo una visión diferente. Si ustedes hablan con la mayoría de las mujeres, es como mi primera vez. Dios mío, horrible, me humillaron, me escondieron, eso fue una cosa horrible. Mi sobrina puede decir, maravilloso. Desde ahí se rectifica lo Muisca. Para mí no es un apellido, para mí no es salir con un traje y vestirme de blanco. Que mi sobrina haya encontrado un ritual con su cuerpo en un lugar, en una época, en un momento ritual, ahí está la potencia de lo Muisca. Sí, para mí está ahí. Miren, nosotros los jóvenes decimos, hemos sido muy resistentes, no sé qué habrá pasado ahorita, pero nosotros nunca recibimos poporo. De los 5 cabildos muiscas, de los 6, el único que no había recibido poporo éramos nosotros. Y fue una posición también de los pelados de decir, no queremos aparentar, queremos ser. Yo no necesito un poporo para demostrar el resto que yo soy espiritual. Yo me siento a trabajar con el fuego, con el ajallo, trabajo mis procesos sin necesidad de aparentar. Hay que aprender a ser sin aparentar. Eso. Todo esto de Choricalamo, ya de construir, todas estas costumbres que marzo, ¿qué costumbres diarias dices que se han mantenido desde sus ancestros? Sí. ¿Qué siguen manteniendo? A mí una cosa que me gustaba mucho, para ser sincero, y era que la familia giraba en torno a los abuelos. Los abuelos eran el tamúe, eran el centro, la columna de la vivienda, del territorio de las familias. Entonces, en donde uno celebra un cumpleaños, en donde uno celebra el 31 de diciembre, en donde uno celebra el Año Nuevo, en la casa de los abuelos. Y como era una cuadra completa, pues todos los niños, yo pasaba además, nos reunimos completamente en la casa del abuelo. Y eso era un eje muy bonito. Los abuelos eran los que ordenaban, si entre los hermanos se peleaban, reordenaban todo. Ya había una visión de familia. Lo segundo que también pasa hoy en día, que no pasa con el resto de bogotanos, es que literalmente en esta casa vivo yo. ¿Quién vive en la casa al lado? Mi tío. ¿Quién vive en la otra casa? Mi otro tío. ¿Por qué? Porque si ustedes se unen todo este terreno, era el de mi abuelo. Es una característica que tenemos los muiscas hoy en día, a diferencia del resto de los bogotanos, es que hay cuadras completas de un solo núcleo familiar. La mayoría de los bogotanos, yo vivo acá, pero mi familia vive en Usaquén y el otro vive allá. No, mi tío vive al lado de mi casa. ¿Dónde viven los primos de mi abuelo? En la cuadra de atrás. ¿Dónde viven los otros primos, los otros niños? Más abajito. Porque uno reconstruye todo el terreno, es el terreno grande de mi bisabuelo. Entonces, esa característica la tenemos. Ligado a la vivienda, que hoy uno, por ejemplo, en mi casa, primer piso vive mi sobrino, segundo piso vivo yo, al frente vive mi papá, tercero vive mi hermano y mis sobrinos, al frente mi mamá. Entonces ahora las casas muiscas es una casa de 5 o 6 pisos y cada apartamento es un hijo o un nieto de esa familia. Entonces eso nos da un plus de vivir todavía juntos. Miren, por ejemplo, a mí saben que me rayó mucho la cabeza. Entonces ustedes alguna vez vieron los comerciales de Bombril. Hace un tiempo atrás sacaron unos comerciales en donde mamaban gallo que los hombres de 40 años que vivían todavía en la casa duraban más que un Bombril. Entonces el chiste era eso, que si tú vives en la casa todavía eres el mantenido, y en un momento yo decía como, ¿y entonces qué somos los muiscas? Uno lo han acostumbrado a crecer al lado de la familia o cerca de la familia, no a dormir con los papás, pero yo tengo mi apartamento abajo y tengo mi familia arriba y la tengo cercana. Si en un momento yo decía, ¿por qué tengo que sentir vergüenza de tener el honor de vivir con mi familia? Ay, es que usted no se ha independizado, usted no. ¿Y para qué? ¿Para qué quiero independizar? Quiero aprovechar a mi papá y mi mamá. Ahorita, en este momento de crianza de mi hija, más que nunca han entrado mis papás a cuidar. A mi papá ahorita, mi hija es su segunda hija. Sí, está ella, lo cuida, se mueve. Eso no me lo da un jardín infantil, eso no me lo paga una niñera, un babysitter. Que hay un poder diferente que está relacionado. Lo tercero yo creo que la comida, el valor en torno a la comida. Pero eso se desaparece con las mayoras, con las abuelas. Pero el poder de la comida es súper central. El cuarto, los apellidos. Es innegable, o sea, el apellido lo carga uno, lo identifica en cualquier lado que uno vaya. ¿Y ese apellido qué? ¿Y eso de dónde es? O incluso hasta que le digan a uno mal el apellido. Niviano, Niviallo. ¿Y eso qué? Hasta ese tipo de cosas. Pero eso hace parte de nuestra identidad.
Es imposible. He conocido un montón de gente negando la identidad. Ah, usted yo pasa. Sí, no, yo soy de tal lado. Que va, usted es de los del rincón. No, 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 mi familia es de tal lado. No niegues tu identidad, te estás mintiendo a ti, o sea, no tiene sentido. Te siento que los apellidos inevitablemente son parte de la identidad. Y quieras o no, el Cabildo ha terminado funcionando en conectar algunos servicios y algunos proyectos que a su vez han permitido una parte de la identidad. Entonces, por ejemplo, yo no, pero yo he visto que parte de la gente entiende que de ser muisca también es vestirse de blanco y ponerse las cosas. Para mí no. Para serles sincero, para mí eso no es ser muisca. Es disfrazarse de muisca, pero no es ser. El ser es estar en la casa con su familia, con sus hijos, en conciencia de su terreno. Pero ahorita lo que hice con Maito, lo primero que he hecho es tratar de enseñarle lugares, aunque sea pequeñita. Mira, esta es la familia yo pasa, mira, acá vivía mi abuelo, mira, acá es donde aparecía el Moan, mira, acá dice que aparece una serpiente de oro, y a llevarme a mi niña a los diferentes espacios. En algún momento, cuando ella esté grande, podrá hacer la memoria de lo que me pasó a mí, caminar con mi mamá, con mi abuelito, terrenos, sin entender, pero algún día uno voltea a mirar y uno dice, oiga, yo ya estuve ahí, es lo que quiero que mi hija lo haga. Para mí, eso es ser muisca. Para mí, ahí todavía en la familia, en lo cotidiano, es donde está el ser muisca. Hay más cositas, pero yo dejo hasta ahí. Vale, así. Ve, todo en esta entrevista está saliendo súper estructurado y súper conectado. Entra la siguiente pregunta, que nos hablabas del poporo y demás. ¿Qué plantas medicinales son fundamentales en la tradición muisca? Yo creo que hay tres capas. La primera capa son plantas de poder o plantas espirituales. Hoy en día que yo sepa nadie las sabe manejar. El borrachero, el tijiquí. El tijiquí es donde sale, por ejemplo, la burundanga. La burundanga sale de la semilla del tijiquí. Pero el tijiquí tiene un poder muy potente. De hecho, parte de los pueblos amazónicos en su momento, aparte del yagé, el tijiquí también lo manejaba. Pero era un poder tan fuerte que ya nadie lo maneja. En los amazónicos, bueno, la mayoría de la gente externa ya no lo maneja. Ahora uno que otro abuelo que maneja internamente, pero la mayoría no. Entonces, esa es una planta de poder. El tabaco es una planta de poder. Completamente como astringente, como limpiador, como planta espiritual, tiene mucho poder. Ligado con ese también, aunque para ser sincero, he escuchado el del hayo, el hayo la coca, es inevitablemente una planta de poder, pero para ser sincero, yo nunca vi ni mi abuelo ni a los abuelos de su alguna vez mascando hayo. Alguna vez los vi mascando, se mascaba, era arrayán, pero la arrayán para hacer limpieza de dientes. Eso sí, alguna vez había visto abuelos agarrando y mascando y coma y demás. Pero el hayo en sí es una planta de poder y es súper potente. De ahí yo creo que pueden haber otro tipo de plantas ligadas con las mujeres, con plantas más aromáticas. Plantas también que son medicinales, que son de salud, que son de prevención. Siento que también hay un montón de líneas ahí. Lo otro que yo veo plantas también asociadas, las que estén asociadas al agua. Sí, plantas asociadas al tema del agua tienen también mucho poder, porque están indicando también lugares, formas, relacionamientos. Hay bastante fuerza. Y innegablemente el maíz innegablemente, porque además de ser un alimento es una medicina. Todo alimento, sí, la primera medicina del cuerpo es el alimento. Entonces el maíz tiene un poder increíble, como chicha, como arepa, como envuelto, tiene mucho poder el tema del maíz. Entonces ahí veo mucha fuerza. La calabaza, del calabaza salen los poporos, de la calabaza salen también un montón de cosas, semillas que también sirven para instrumentos, que sirven también para danzas. Entonces veo también poder en eso. En eso por encima. No soy muy experto en tema de plantas, es más mi mamá, pero por lo menos es científico por encima. Y retomándolo, aquí que estabas comentando esto de las plantas medicinales y todos estos usos que tienen, ¿sabes de casualidad cómo se preparan y utilizan dichos remedios, las plantas medicinales? Eso varía, depende del médico. Hay 50% que se le entrega el conocimiento desde la planta y el otro 50% es experimentación propia de la persona. Mi mamá dice, por ejemplo, de eso, que su relación con las plantas le hablan, le dicen, la orientan, le dan señales si tienen hambre, si tienen frío, si curan, si necesitan, que las mismas plantas indican. Digamos, mi mamá, yo he intentado tener relación con la planta, pero mi mamá es una de las que me dice, o sea, es el reflejo de uno. Mi mamá constantemente le está hablando, o sea, yo siento que si alrededor de ella los animales, las plantas, todo se nutre. Sí, la forma en cómo ella se relaciona es de nutrir mucho. Entonces, dependiendo de las personas, tienen sus propios trabajos, ¿sí? Y la planta también orienta a uno
medicinas. Hay veces la misma planta le puede contar a uno para qué sirve. ¿Sí? Hay veces mi mamá dice en sus propios sueños, se le ha entregado mensajes de cómo funcionan las plantas. No necesariamente que la planta le diga a uno, oye, tal. No, pero sí empieza, por ejemplo, si estás trabajando con la planta, en una noche tienes un sueño que te llega algo y sabes cómo vas a trabajar con la planta. Incluso la forma en donde, cómo recogerla, en dónde se siembra, cómo se relaciona, hasta cómo se trabaja, todo tienes parte del proceso. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá es una que no permite para rituales de limpieza que vayan y se compren las plantas y se la traigan. Ella dice no, porque el ejercicio no está desde ahí, está desde pedirle permiso a la planta para sacarla a la tierra y pedirle que sea ella la que limpie con su sacrificio, pero hay que pedirle el permiso y trabajarlo. Entonces ya tiene una visión de relacionamiento con las plantas súper diferente, súper diferente. Lo que les decía, a mí ya no me tocó crecer en el contexto de grandes sembradíos, sino en pequeños sembradíos. Entonces he visto a mi mamá en la relación con sus plantas, pero ya no soy yo en ese super conocimiento botánico del territorio, porque ya no es mi realidad. Yo ya sé diferenciar tipos de hierbas, pero no sé diferenciar tipos de plantas. Sí. Ya es la realidad que me toca a mí. Pero sí, ese conocimiento sí está ahí. Yo siento que está muy ligado a las mujeres y a su sensibilidad y a su intuición, a escuchar, a sentir. Yo creo que las plantas no es un lenguaje verbal, no es un lenguaje de palabras, es sensorial. Entonces las mujeres, como son muy sensibles, sienten, se entienden muy bien con el resto de seres, y con las plantas re bien. No todas, pero hay un poder ahí. Entonces es lo que puedo contar con el tema de plantas. Listo, ahora entramos a una parte que nos entusiasma mucho, que es cosmovisión y relación con la naturaleza. Y entra una pregunta que es, ¿cómo percibe la comunidad muisca el mundo y su conexión con la naturaleza? Uy, lo que les contaba yo creo que cambió, porque los abuelos, esa relación cotidiana de madrugar, ir al río, traer el agua, bañarme en la laguna, bañarme en los riachuelos, caminar, no poder salir en las noches porque asustan, pues marca una relación con el territorio re diferente. Claro, a mí ya me tocó en el contexto de buses, carros, uno ya no le tiene miedo al moán, no le tiene miedo al ñero, al tribilín, al pirulo, ese ya es el terror, pero un moán, yo dice no, las weas, que va para el moán, a mí ya no me asusta. Pero claro, esto es otra lógica que aparece ahí. Entonces con los abuelos, ese relacionamiento que está dado con los animales, la comida, el diario cotidiano, siento que con nosotros ya hay un cambio completo. Porque sí, mi relación ya con los humedales ha sido más a través de cuando me llevaron los mayores, mi mamá, mi abuelo, la abuela Blanca, otras personas, ese relacionamiento que ya tuve con el humedal. Por ejemplo, con el cerro, todos los domingos nosotros subíamos al cerro. Yo tenía un relacionamiento todavía muy pegado a ese cerro, pero era porque era lugar de juego, de encuentro familiar, era familia. O sea, para mí los humedales no es un significado de parque, sino de familia, porque es donde vamos toda la familia, estamos juntos, donde siempre hay memoria de, ay, mi hijo, yo acá nadaba, y es que su abuelo tal. Para mí son lugares de memoria y de familia. Pero sí cuenta que ahorita la mayoría de mis sobrinos y las nuevas generaciones sienten que es un parque. Es el parque tal, y uno dice, entiendo, pero no es un parque, no es un parque. Pero siento que es ahí, entonces eso marca también el tipo de relacionamiento. Finalmente siento que estamos en un punto como de quiebre o de crisis, porque es muy loco estar hablando de la naturaleza, pero no hay relacionamiento cotidiano. Entonces uno de chico se para, tiene TikTok, tiene celular, se va para la universidad en el centro, vuelve en Transmilenio, pero uno ya no está en el territorio, no está moviéndose realmente con el territorio, no lo está entendiendo. Entonces el relacionamiento cambia con la naturaleza un montón. Sí, hoy uno puede decir, a mí me gustan los animales, pero uno no está criando vacas, no está llevando terneros, no está esquilando, no está nada. Entonces sí, ahí yo siento que el reto de estar en ciudad es ese. Sí se separa uno del territorio, de esas formas de hacer radicalmente. Hoy no conozco ningún muisca que tenga que ir hasta cierta cuenca de agua para traer su agua, ninguno, de todos tienen llave. Y si no tienen por lo menos acueducto del vecino, sacan manguera. Pero hoy un muisca que yo conozca que tiene que ir hasta el río y cargar agua y traerla, nadie. O sea, no, he visto abuelas todavía con cocinas de leña y de piedra antigua, pero también ya casi no cocinan por temas de salud. Pero entonces sí hay un cambio de cómo nos relacionamos con la tierra. Cierro diciendo, es una crítica personal mía, que siempre estuve muy crítico con el concepto de Pachamama. Pachamama no es propio. De hecho, en lengua muisca no existe ese nombre. Ustedes dirán, no, pero nosotros escuchamos que se llama Hisha Guaya. Hisha tierra, Guaya mamá. La tierra madre o la madre tierra. Sí, pero eso no es una palabra ancestral. Entonces se vuelven en el tiempo y le dicen a alguien Hisha Guaya. Madre tierra, ¿qué?
¿Qué? ¿La mamá de la Tierra? ¿A qué se refiere usted? No lo entiendo. Pero ese concepto de ver el planeta redondo y todos somos uno solo y la madre Tierra y la mamá... Eso es una creación. Dentro del pueblo muisca no existía eso. Hoy hablamos de la Isha Guaya y la relación con la Isha Guaya, pero pues es parte de las reapropiaciones contemporáneas que hacemos. Pero la verdad me parece discursivo. Porque a mí que me hablen de que yo protejo a la madre, demuéstrame cuál es tu alimentación. Demuéstrame cómo estás cuidando tu cuerpo, cómo cuidas tu casa y tu hogar. Muéstrame cómo estás cuidando a tu familia, a tus animales. Muéstramelo ahí. Pero el resto es pajazo. Es discurso, es contarte cosas que debería hacer, pero que no hago. Y siento que es uno de los retos reales del pueblo muisca y de todos los pueblos en Colombia, porque la urbanización está llegando a todos los lados, a todos, y la gente está cambiando de manera radical, muy fácil, o sea, lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, si tú sabes que, por ejemplo, para cargar un montón de plátanos, para hacer un cesto tienes que sembrarlo, cultivarlo, cosecharlo, secarlo, moverlo, construir un canasto para cargarlo, y en cambio por 200 pesos yo compro una bolsa de basura. Eso es lo que hace la gente. ¿Yo para qué va a hacer todo el trabajo? 200 pesos, la bolsa de basura, la boto y paso, compro otra. ¿Ya? Ese es uno de los retos. Para mí esa es una relación. Entonces me parece un poco tensión. Decimos no a las industrias, no a la minería, pero quiero un celular nuevo. ¿De dónde salen los celulares? De la minería. Pero no quiero minería, entonces es un discurso. Si tú me dices no a la minería, pero si quiero un celular, es un discurso. Si yo soy consciente que los celulares y la minería tienen una relación, no estoy negando los celulares, sino estoy diciendo es que darle un lugar, un orden y un entendimiento que eso está funcionando. Estar cambiando celular cada año me parece una locura. Me encanta la tecnología, pero también me emputa que las industrias me nieguen la oportunidad de reparar. ¿Por qué no puedo reparar? ¿Por qué no puedo actualizar mi módulo? ¿Por qué no? Porque todo es comercio y economía. Ok. Entonces creo que ese es el tipo de relacionamiento. No me sirve de nada decirles a ustedes que yo cuido a la madre tierra y soy el guardia más protector del territorio, si en la práctica mis ejercicios cotidianos hacen lo contrario. ¿Sí? Cierro con esto. Lo que le pasa a los uribistas y lo que le pasa a los católicos. ¿Sí? Rezando todos los días diciendo: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que se ofenden. Pero ese maldito guerrillero presidente y ese maldito tal, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Dónde está la perdona? Señor cristiano, usted es el que más ataca a Petro, ataca a un montón de gente, pero usted es el hombre de Dios, de paz. Yo siento así, siento que no es una crítica a mi pueblo, es una crítica a cualquier ser humano, que uno debería ser más consciente y coherente de eso. No de discursos de tramar, sino de hacer. ¿Sí? Y siento que ese es uno de los retos que tenemos hoy como muiscas en medio de una ciudad: intentar ser muisca, sostenerse como muisca y mantenerse como muisca en su relación con el territorio. Es un reto completo. Yo creo que hay. Ok, hablando de todo esto, de que los cambios culturales, ¿no? Y la diferencia de entornos, vamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el papel de los cerros, los ríos y los otros elementos naturales, en general la naturaleza? Ordenadores del territorio, de la vida, del universo, de todo. El agua ordena absolutamente todo. O sea, cualquier organismo, ser vivo que esté en este planeta Tierra depende y se organiza en torno al agua. Los ríos no simplemente los ríos son, llamémoslo como los troncos de la vida, son lo que estructura y organiza absolutamente todo. Incluso hasta en los desiertos, en los lugares donde hay oasis, donde hay agua, ordenan la estructura de la vida. Bogotá tiene una deuda histórica y ahora más que nunca con el cambio climático. Este es un territorio de agua y lo que ha hecho todos los bogotanos es encargarse de secar el agua, de negarla. Y estamos en un momento histórico en donde el cambio climático va a pegar justicia a la lata. Este es territorio de agua y viene agua a la lata. Agua. O sea, va a volver los ríos a retomar sus cuencas, a volver a inundar los barrios, va a volver a deslizarse pedazos porque ese es un territorio del agua. Y si nosotros construimos negando esto, vamos a pagar. La infraestructura moderna debería ser en resonancia del agua, no en contra del agua. China ya lleva 10 años desarrollando el concepto de ciudades esponjas. Las ciudades esponjas es todo lo contrario de Bogotá. Bogotá se ha encargado de secar los humedales. China tiene un proyecto en donde ya ha desarrollado más de 20 ciudades esponja, ciudades en donde están creando humedales. Nosotros los bogotanos secándolos, convirtiéndolos en parques, y los chinos convirtiendo los parques en humedales. Y acá tenemos toda una visión de que toca echarle pavimento, de que toca organizar. ¿Se acuerdan hace menos de 3-4 meses la 170 que se inundó con todas las lluvias? Sí. Obvio, después les muestro, ahí era una laguna. Eso era una laguna.
¿Quién se le ocurre pasar una puta carretera encima de una laguna? Pasaron más de 20 años, 30 años, el agua va a volver. 30 años para la naturaleza no es nada, nada. Para un ser humano es mucho, para la naturaleza no es nada. El agua está volviendo al territorio. Y ay, pero por Dios, ¿cómo se inunda? Pues hombre, no me metan donde no tiene que haberse metido. Entonces yo siento que ahorita sí se va a empezar a sentir y a ver, porque el orden natural del territorio se está reconfigurando. Y todos los que vivimos acá lo vamos a pagar. Sí, lo vamos a pagar. Miren lo que está pasando con los páramos. O sea, los páramos son los lugares de centro de vida más grandes, brutales, son vientres de vida. Y miren todo lo que está pasando en este momento. La transformación está cambiando un montón de cosas. Entonces sí, el agua es un eje. Cada laguna, cada río, cada riachuelo, cada pequeña fuente de agua es un ordenador del territorio. Y todos los seres humanos deberíamos organizarnos en torno al agua y a cómo funciona el agua, no imponernos. Yo no modifico el río a mi gusto, yo me modifico en torno a la lógica del río. ¿Sí? Eso. Vale. En esta entrevista hemos hablado mucho de una persona y es tu hija, ¿vale? Entonces entra esta pregunta curiosamente que es ¿cómo se transmite el conocimiento ancestral a las nuevas generaciones? Hay 3 líneas. La primera línea es la tradicional, que es la educación en casa. Sí, lo que les decía a ustedes al principio, a mí lo que me conecta, lo que me hace sentir muisca, lo que me permite ser muisca es mi abuelo Jorge Niviacho. Y mi abuelo fue mi invitación, fue mi oriente, fue mi carta a entrar al cabildo, fue mi oriente, mi guía. Sí, su amor por la comunidad, su amor por el cabildo, su amor por el territorio, por sentirse orgulloso de ser indígena, a mí me marcó muchísimo y fue mi formación. Entonces mi abuelito, mi mamá, vivir en la casa es la primera formación cultural que uno tiene. La segunda capa que la está haciendo el cabildo es el jardín. Mi hija ahorita está estudiando en el jardín. El jardín infantil es una apuesta por el fortalecimiento cultural de los niños. Sí, de hecho ahorita yo tenía un poco de esa tensión y lo tuve cuando fui gobernador, porque a mí me decían que como el jardín y el servicio de canasta hacen parte de integración social, una persona no podría estar en ambos servicios. Entonces en un momento yo decía, ¿el jardín infantil es para niños pobres o es para recuperar la cultura? Sí, porque yo decía, miren, ahorita que estoy trabajando, cuando fui a entrar al jardín también eso fue como en los retos. Si tú estás trabajando muy bien, ¿qué haces en un jardín público? Pues es que es el jardín de la cultura de mi hija, ¿sí? Quiero que mi hija esté acá porque quiero que se fortalezca como muisca, ¿sí? No es porque yo tenga plata o porque no tenga, es porque quiero que esté como muisca. Pero bueno, el jardín es un escenario de fortalecimiento de la identidad del pueblo muisca hoy en día, ¿sí? Y es un escenario muy importante. Y el tercero y último, el mismo cabildo. El mismo cabildo a través de la asamblea, a través del consejo de jóvenes, a través de los encuentros, de los talleres, de las diferentes actividades que hace, incluso desde las mismas fiestas tradicionales. Ese es un espacio de formación, ¿sí? Un poco de lo propio, de conectarse con los otros, con las familias, de reconocer la gobernanza propia, como de incluirse en eso. Entonces siento que esas 3 esferas conectan. Todas las 3 tienen como base el territorio. Ninguna se puede hacer sin territorio. El orden, el maestro, el guía principal es el territorio. Sin territorio no hay cultura. El territorio es el que nos ordena a todos, el que nos enseña a todos, y la principal fuente, la mayor escuela es el territorio. Eso es lo que nos forma a nosotros. No son los libros, no son los discursos, es el hacer y el hacer en el territorio. Y sabes que hablando al respecto, la siguiente pregunta que es, vaya, ¿cómo se mantiene viva la identidad muisca en su? Listo. Uno, estando presente todavía en el territorio. Sí, la pervivencia, el todavía estar en las tierras heredadas de bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás del resguardo, me parece que es un hecho que nos permite todavía ser muiscas y estar. Lo segundo, el poder todavía mantener la memoria histórica. Y me parece que esto también está en crisis en este momento. Porque les digo, ¿de qué me sirve a mí presentarme a ustedes como muisca y botarles un correstato espiritual si yo no conozco la historia del terreno de mi abuelo, si no conozco la historia de mi familia, si no conozco las heridas coloniales, ¿sí? El dolor con el licor, el dolor con las mujeres, el dolor con la vida? ¿De qué me sirve? Yo siento que hay que entender ese tipo de relaciones para realmente sostenerse, estar en la cultura. Porque ¿qué siento? En tu pregunta yo siento que pasan 2 cosas: la cultura de sombras y la cultura real. La cultura de sombras es la de aparentar. Entonces yo soy muisca los fines de semana porque me he visto de blanco y voy a tal lado, o porque yo sé decir esta palabra, o porque mire yo tengo este certificado del ministerio.
Y lo que les decía al principio, eso es ser indígena, eso es ser muisca hoy. No, diga, sí, legalmente lo puedes reconocer, pero eso no es, porque lo que nos hacía ser muiscas era el relacionamiento, la cultura cotidiana, ¿sí? Y si esa cultura cotidiana ya no está tan cotidiana, ahí ya hay una crisis. Entonces yo siento que la única manera de poder sostenerlos, como les contaba ahorita, es en el diario vivir, en el trabajo propio. Yo hago pagamentos y rituales no porque sea un proyecto, no porque me tomen fotos, no porque me importa el mundo, me importa mi hija, me importa mi territorio, me importo yo. Siento los trabajos espirituales que yo hago, lo hago de manera interna. Ahí sigo manteniéndolo muisca. El hecho de que todavía sigamos en la lucha de mantener nuestra vivienda, nuestra casa, es una lucha todavía como muiscas por la tierra y por el hogar. Y el tercero, la apuesta de todavía estar juntos, juntos como familia, de sostenernos, de vernos, de reconocernos. Y el cuarto y el último, sinceramente, también el sanar heridas. Sanar heridas, hay un montón de heridas y cuando ahorita en este proceso de formación con mi hija me he permitido entender un montón de heridas del pasado, heridas de mi abuelo con mi mamá, de mi mamá con nosotros, comenzar a entender todo esto y siento que ese proceso de amor, de curación con uno, de sus hijos, de sus padres, ayuda a limpiar el camino para los meses que vienen. Sí, siento que el mejor regalo que le puedo dar a mi hija es ayudarle a limpiar el camino para que ella siga limpiando como niviallos el camino que tenemos, ¿sí? Como muisca, independiente de lo que le toque, en donde vaya, lo que vaya a suceder, que estas fuerzas que le estamos entregando le permitan ya conectarse con sus ancestros, con su familia, con su territorio y vivir la vida con lo que tendrá que hacer. Además porque yo estoy frito en que ahorita la IA es increíble y viene en menos de 5 años viene una transformación que la humanidad jamás había vivido, jamás. Viene una cosa increíble, pero por eso mismo es más que nunca la primera es la necesidad de volver a reconectarnos con el origen. Más que nunca. Más que nunca. O sea, piensa en lo siguiente, tenemos ChatGPT, yo la entienden, la gente no la entiende bien, pero con ChatGPT tú estás accediendo a, son 120 dimensiones. Una IA maneja dentro de la forma en que tiene organizados los datos 120 dimensiones. Nosotros manejamos 3 y esta mierda tiene 120. Hay una potencia increíble, tenemos el poder en las manos y no preguntamos nada. Sí. No sabemos qué preguntar. Es la primera vez en la humanidad que podemos preguntarle a una máquina cualquier cosa y nos puede responder de una manera acertada, pero no preguntamos nada. Entonces siento que eso es lo que va a pasar. Viene un momento de superabundancia, de mucho poder, de transformación corporal, física, territorial, de un poder muy brutal. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no sé quién soy, de dónde vengo ni para dónde voy. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? A mí me encanta que Elon Musk se quiere ir a Marte. Yo creo que la humanidad tiene que salir de la Tierra y viajar por el universo y esparcirse, pero no a costa de dejar mal este planeta. Uno no se va de la casa quemando su casa, no. Vete de la casa, viaja, conoce, algún día volverás donde tu mamá. Mama coming home, Ozzy Osbourne. Sí, tienes que volver, pero no quemando tu hogar. Sí, entonces yo creo que chimba el tema de Marte, chimba irnos a otro lado, pero sin dañar este territorio, sin dañar esta vida que es lo único que tenemos. Sí, y ahí viene la pregunta, también ¿para qué viajar? O bueno, yo sé para qué viajar, pero muchos de los que nos queremos quedar acá todavía estamos en un viaje interno de entendernos el para qué, el por qué, el qué estamos haciendo acá. Entonces siento que esa es una de las labores que tenemos en este momento y que va más allá del pueblo muisca y entramos todos como gente. Claro. Entender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde queremos ir. Claro. Siento que eso. Vale, esta pregunta ya cierra nuestra entrevista, lastimosamente. Es, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las futuras generaciones y con quienes desconocen la riqueza de la cultura muisca? Yo les diría que hay que aprender a ser gente, más allá de muisca, todos necesitamos aprender a ser gente, a reconocernos en los otros, en los parecidos y en los diferentes. Es necesario, o sea, que ustedes puedan ver una mosca y una cucaracha y aunque sientan asco, puedan sentir también respeto de no matarla. Decir, ese ser vivo tiene tanta trayectoria y vida como lo tengo yo. Y si yo soy, es porque él es, porque él puede estar. Yo tengo una frase en mi video que se llama Voluutsis, es latín, pero dice, quiero que seas tú para que yo sea yo. Y es un poco lo que dicen los hermanos de África con Ubuntu. Quiero que seas para ser, ¿sí? Soy porque somos. Entonces es un ejercicio en donde si yo reconozco las otras formas de vida, es su valor, aunque no me gusten, pero lo entiendo, pues manos, me estoy formando como gente, porque no es un individuo, es un grupo de personas que se entiende. El segundo, que el camino es muy largo. Son demasiadas las vidas que nos han precedido, pero demasiadas, no se imaginan, cuando uno es consciente de la cantidad de vidas que vivieron antes de nosotros, le da a uno un sentido de valor de la vida profundo.
O sea, es increíble la oportunidad de estar hoy nosotros acá sentados conversando. O sea, tuvieron que haber pasado un montón de cosas. Si esa vez tu abuelo que se cayó del caballo y casi se pega con una piedra, si se hubiera pegado con la piedra, ni tu mamá, ni tus tíos, ni todo, ni tú, ni nada de eso hubiera nacido. Si solo ese pequeño momento hubiera ocurrido, todo tú no estás. Entonces imagínate, han que tenido que pasar un montón de vidas, de historias, de supervivencias, pasaron historias increíbles antes de que tú nacieras para que tú tuvieras el don de vivir. Claro. Sí, y es potente, es potente, es potente. Muchos en un momento sentimos el dolor de tomar decisiones de suicidarnos o de querer irnos porque no vemos más soluciones en la vida, pero cuando uno entiende, puta, todo lo que ha tenido que vivir, toda tu línea de vida, uno dice, por algo estoy acá. O sea, por algo me pusieron acá, por algo estoy acá y estoy haciendo algo. Entonces yo creo que lo que me gustaría decirle más a los jóvenes es eso, que esa reconexión con su pasado no es un pasado distante, sino es presente. Cada abuelo, cada ancestro que nos precedió está acá, en la sangre, en cada célula, en cada punto de nuestra sangre está presente. También están presentes en cada herida, en cada error, en cada repetición, en cada dolor que vuelve y se repite, ahí estamos otra vez. Pero también estamos en la oportunidad de romper esos ciclos y abrir nuevas formas de ser, nuevas formas de sentir, o tal vez ni siquiera son nuevas, recuperar antiguas formas de ser, ¿sí? Volver a ser gente. Yo creo que la invitación final es eso, ser gente. Independiente si estamos en Marte, independiente si somos fusión cibernética entre IA y humano, necesitamos ser gente, aprender a ser gente. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Ante todo. Yo creo que ese sería el mensaje. Ah, listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ese y que esperamos que en el futuro todavía esté Uribe metido en la cárcel. Claro, sí. Toda la vida. Y por todo lo que tiene que hacer. Por lo que le falta. Qué chimbo, pues.